Saludos amigos, bienvenidos a otra entrega de Perfiles con Lorena Erasme. Qué placer estar con ustedes nuevamente en este día. Gracias por su sintonía y permitirme estar en sus hogares. Pues les cuento que en esta semana pues tengo un perfil muy interesante. Interesante porque a pesar de que tiene una posición dentro del Ministerio Público un poco fuerte, sin embargo es una mujer muy sensible, una mujer que ha sido muy procesada y que está haciendo un trabajo muy hermoso dentro de este departamento. Estamos hablando de Danisa Cruz. Ella es procuradora fiscal del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio Público y con ella pues hablamos interesantes temas desde aquí, desde el Hotel Radisson, de qué se trata este departamento, realmente se cumplen los derechos humanos en la República Dominicana, entre otros temas. Pero no le voy a contar más para que ustedes puedan disfrutar de esta entrevista con el perfil de esta semana. Danisa Cruz, quien es la procuradora fiscal, además directora del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio Público. Así es que vamos a una pausa y retornamos en breve. Llegó el tiempo de los bomberos de la República Dominicana. Que nuestros héroes, los bomberos, los están cuidando siempre. Pero ese bombero que sale ese día a enfrentar un fuego necesita que las autoridades vengan de la mano con él. Porque ustedes no pueden continuar arriesgando su vida y no contar con un seguro de vida y accidente. Y hoy para nosotros es un grato placer poder decir que junto al Ministerio de Interior y Policía decidimos otorgar una cobertura amplia a todos los cuerpos de bomberos del país. Yo quiero anunciar que le vamos a entregar hoy 500 teléfonos y esos teléfonos van a tener internet y minutos pagos por el Ministerio de Interior y Policía, que tendrán transporte gratis en la ONSA, en el metro y en el teleférico. Adquirir el paso rápido en cualquier estación de peaje y oficina principal del Fideicomiso RD Vial es rápido, fácil y simple. El kit viene con una recarga y un manual instructivo de cómo instalar el dispositivo. Puedes hacerlo tú mismo siguiendo los pasos del instructivo o acercarte a una estación de peaje. Así de fácil es el paso rápido, sin la necesidad de detenerte o usar efectivo. Es rápido, fácil y simple. Fideicomiso RD Vial. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme. Y así como anuncié inicialmente, el perfil de esta semana es la procuradora fiscal Danisa Cruz. Ella es directora del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio Público, a quien le damos la bienvenida por fin en Perfiles con Lorena Erasme. ¿Cómo te sientes? Ay, Lorena, muchísimas gracias por la invitación. Finalmente podemos estar aquí contigo, con los amigos televidentes. Yo feliz de poder compartir con una mujer extraordinaria como lo eres tú, con una historia de vida que a mí me siento identificada, con algunos temas que tú sabes que lo hemos hablado fuera de cámara, y para mí es súper importante encontrar mujeres que al igual que yo, a pesar de las circunstancias, seguimos tirando para adelante, porque es lo que Dios nos ha tenido, nos ha puesto como prueba. Pero nosotros somos unas hijas predilectas de Dios y vamos a seguir tirando para adelante. Resilientes. De verdad que sí. Con la esperanza y los ojos puestos en Cristo. Amén. Sobre todo. ¿Verdad? Es que nos ha dado la fuerza. Pero de esos temas vamos a hablar más adelante, porque no te me vas a escapar. Pero me gustaría que iniciáramos hablando un poquito sobre tu función dentro del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio Público. ¿De qué se trata? Y más o menos, no sé, la dinámica del día a día que tienes allí. Bueno, primero debo de contar que el Departamento de Derechos Humanos nació como una unidad de derechos humanos en el año 2011 a raíz de la Constitución del año 2010
que estableció en su artículo 169 que el Ministerio Público era el ente encargado de garantizar los derechos fundamentales de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas dentro de un proceso penal, así como dentro de la protección de víctimas y testigos, resolución alterna de conflicto y el sistema penitenciario. Y de una forma u otra, entonces, el procurador de entonces crea la Unidad de Derechos Humanos para que sea como el ente dentro de la institución que acompañe como un eje transversal a toda la institución para cumplir con ese rol que nos había puesto la Constitución. Entonces, nosotros asumimos en el año 2012 como directora del departamento de la Unidad de Derechos Humanos en 2012. Ese momento, en el 2012. Qué bueno. Se creó en el 2011, hubo otra persona antes que nosotros asumiéramos, y luego en el 2012 fuimos designados en ese rol para dar cumplimiento. ¿Y qué hace? ¿Cuáles son las funciones de esa unidad? Nosotros tenemos que representar a la Procuraduría General de la República en todos los organismos internacionales, sobre todo en los organismos nacionales que tienen que ver con derechos humanos, que dirige regularmente el Ministerio de Relaciones Exteriores. Nosotros también tenemos que conocer los casos que a nivel nacional nos lleguen, ya sea a través de una denuncia, a través de la Dirección General de Persecución, a través de los medios, de las plataformas y redes sociales, de cualquier forma que nos llegue una denuncia a nivel que se esté conociendo a nivel nacional, nosotros tenemos que dar el acompañamiento a la Fiscalía correspondiente, porque nuestra misión es evitar que ese caso que se está conociendo a nivel nacional trascienda a nivel internacional. Porque ya cuando los casos trascienden a nivel internacional, que se van a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Naciones Unidas, a cualquiera de los organismos internacionales, al Estado Dominicano se le complica la situación y nuestra misión es que se resuelva a nivel local. Y es lo que nosotros le decimos a los fiscales, a los funcionarios, tratemos de resolver a nivel local lo que se nos puede complicar a nivel internacional. Derechos humanos sería, en sentido general, por ejemplo, garantizar la integridad de una persona, que sea recibida, por ejemplo, en un hospital, por ejemplo, que si es apresado se le guarde su integridad también en ese sentido. Derechos humanos en sentido general. En sentido general. Son prerrogativas que son inherentes a la persona por el mero hecho de ser personas, pero no son solamente aquellos derechos que tienes tú como persona, sino que tiene que ser con la dignidad como eje transversal, porque eso es lo que hace la diferencia entre un derecho regular y un derecho humano. La dignidad, que es el valor que nosotros como funcionarios públicos debemos de entender, que no es solamente darle el acceso a la justicia, darle el acceso a la educación, el acceso a la salud, es que tenemos que hacerlo de manera digna, acorde y sobre todo accesible a las personas según sus características. Y efectivamente, dentro de todos los derechos humanos, son esos que están consagrados en la Carta de Derechos Humanos, claro, en la Carta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en principio son 30. Pero a medida que pasan los años, a medida que pasa que va evolucionando el mundo, así mismo van evolucionando los derechos, y así mismo nosotros, que somos los que estamos llamados a proteger, tenemos que irnos adaptando, verificando cuáles son los nuevos derechos y buscando las herramientas necesarias para proteger a nuestros ciudadanos. Hay un caso, por ejemplo, que a nivel ya de derechos humanos en el país, un caso ha trascendido a nivel internacional. ¿Han tenido, por ejemplo, situaciones per se? Bueno, nosotros podemos hablar, por ejemplo, de cosas en las que hemos sido parte. Hay casos que sí, efectivamente. Que República Dominicana ha sido señalada. Sí, han sido señaladas. Nosotros hemos, por ejemplo, el primer caso que nosotros fuimos condenados, que fue el de Jean Bosico, sí, que son las niñas que eran de San Juan de la Maguana, que no se le dio en tiempo, porque no era que no se le dio el documento a tiempo, sino... De nacionalidad haitiana. Ajá, okay. Pero no se le dio a tiempo. Y la oportunidad en materia de derechos humanos es básica. Tuvimos el caso de Narciso González, que también fue una sentencia en contra,
que nosotros tuvimos, que fue un tema de desaparición forzada, sí, que fuimos condenados. Hay otros casos, el de Nadesh Dorsema. Hay unos cuantos casos que nosotros fuimos, y entiendo que puede ser la inexperiencia que teníamos como Estado en materia de derechos humanos, de dar las informaciones a tiempo, lo que nos conllevó una condena, no porque realmente el Estado tenía la intención de faltar, sino es un tema de el timing, como yo digo, al responder los requerimientos que nos hacen los organismos internacionales, porque no teníamos la costumbre de tener que responder. Pero sí, ya a medida que han pasado los años, nos hemos dado cuenta de la importancia de estos organismos internacionales y de dar la información con tiempo. Okay. Y de dar la información precisa y lo que se nos pide. ¿Qué daño? O no sería, bueno, aparte que es un daño, claro, que le causa la imagen de la República Dominicana, pero ¿qué tipo de sanción en este caso, cuando ya un caso llega a la Corte Interamericana, ¿verdad?, de los Derechos Humanos, ¿qué tipo de sanción esto recae hacia la República Dominicana? Bueno, nos pueden poner... Porque esos gringos no cogen esa. Lo que pasa es que en la Corte, por ejemplo, la comisión está en Washington. La comisión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es como el filtro. Es como una especie de la fiscalía que hace la investigación, verifica cuando hay una petición, si realmente la petición tiene méritos o no, le pide al Estado que responda, que diga qué opina de tal cosa, hace recomendaciones, y cuando el Estado no acoge las recomendaciones, entonces es que pasa a la Corte Interamericana. O sea, como la primera instancia, la comisión. Cuando llega a la Corte, yo digo que eso es crónica de una muerte anunciada, porque no hay una sola sentencia, no hay un solo caso donde un Estado haya sido beneficiado con una sentencia a favor en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros hemos, o sea, la penalidad en caso de República Dominicana. En el caso, bueno, cada caso ha sido diferente. En los casos que hemos sido sancionados, hemos tenido sanciones pecuniarias. Lo principal que se pide en tema de derechos humanos es la disculpa pública, que es lo que ellos piden regularmente, porque hay un tema de una reparación moral, que es cuando se nos exige al Estado que hagamos una disculpa pública. Puede ser un tema de tratamiento psicológico, tratamientos de manera, el tema de hacer cualquier edificación. O sea, hay diferentes, por cada caso hay una sentencia o hay unos reclamos que son los que debe de cumplir el Estado. ¿Qué pasa? Que nosotros ahora mismo tenemos una situación con relación al estatus que tiene la República Dominicana con relación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con ocasión de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, que es erga omnes, que todos los estamentos del Estado tenemos que cumplirla. Y esa sentencia estableció que la forma en que nosotros nos adherimos a la Corte en el año 98 no fue la forma establecida por la Constitución. Y ahora mismo nos encontramos en un limbo, podemos decir en un limbo jurídico, sobre qué vamos a hacer con esas sentencias que ya fueron emitidas y qué vamos a hacer con los casos que nosotros tenemos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que mientras mientras el Tribunal Constitucional establezca que la forma en que nos adherimos no fue la forma correcta, entonces tenemos que ver qué va a pasar a futuro con estas sentencias y con las que pudieran venir, que esperamos que no sea así, que no tengamos más condenas y que las que nosotros ya tenemos podamos cumplirla a la brevedad. En República Dominicana se cumplen y se respetan los derechos humanos. ¿Qué tan avanzado en ese sentido estamos nosotros? Bueno, te cuento que República Dominicana ha sido signataria de todos los acuerdos internacionales sobre derechos humanos. De hecho, lo tenemos en el bloque de constitucionalidad, que los tratados de derechos humanos tienen el mismo rango que los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Dominicana. El tema del respeto, yo entiendo que se ha hecho un avance increíble con el tema de derechos humanos. Aquí desde el año 2000 hacia acá, se ha venido conociendo, dando a conocer qué son los derechos humanos. O sea,
han sido 20 años que yo puedo decir que ha habido un incremento en el conocimiento, porque desde el año 48 hemos firmado todos los acuerdos internacionales, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero no se hablaba de eso. Es en estos últimos 20 años que yo entiendo que la ciudadanía ha tenido conocimiento y se ha empoderado. No, y sale a la calle tema de los también, derechos humanos. Yo tengo derecho a tal cosa. Y justamente en eso es que nosotros tenemos que trabajar, porque el conocimiento es poder. El que no conoce sus derechos no sabe cómo lo va a reclamar. En el caso de estas féminas, porque yo sé que ya son temas, causas diferentes, pero el tema de las causales. Yo, como mujer, tengo derecho a yo poder decidir sobre mi cuerpo, entre otras cosas. O sea, ¿cómo entra esto? O si tiene una relación con el tema de los derechos humanos. Bueno, realmente sobre el tema del Código Penal, ahora mismo yo no puedo emitir ningún tipo de juicio por un tema institucional. Es un tema que está en otro poder del Estado. Los legisladores son los que tienen que determinar qué va a pasar con este tema, pero yo lo único que lamento es que no se encuentre un entendimiento para que un código que está desde el 1884 pueda ser realmente, pueda ser relanzado, claro, pueda ser modernizado y podamos incluir nuevas tipicidades, nuevos delitos que vayan con el tiempo. O sea, nosotros tenemos delitos que ahora mismo no podemos tipificar, salvo que sea con una ley especial, porque no están contenidos en el Código Penal, porque ese Código Penal es de 1884. Entonces, también arcaico. Obviamente. Y sin embargo, no hemos podido avanzar en esos temas por un tema de no llegar a un entendimiento en cuanto a los legisladores no se hayan podido de acuerdo. No, ellos no se ponen de acuerdo los legisladores en este país ni en playa, ni sol, ni arena cuando se van de fin de semana, pero nada, es otro tema. Vamos a la pausa y cuando retornemos vamos a seguir con esta interesante entrevista, el perfil de esta semana. Llegó el tiempo de los bomberos de la República Dominicana. Que nuestros héroes, los bomberos, los están cuidando siempre. Pero ese bombero que sale ese día a enfrentar un fuego necesita que las autoridades vengan de la mano con él. Porque ustedes no pueden continuar arriesgando su vida y no contar con un seguro de vida y accidentes. Y hoy para nosotros es un grato placer poder decir que junto al Ministerio de Interior y Policía decidimos otorgar una cobertura amplia a todos los cuerpos de bomberos del país. Yo quiero anunciar que le vamos a entregar hoy 500 teléfonos y esos teléfonos van a tener internet y minutos pagos por el Ministerio de Interior y Policía, que tendrán transporte gratis en la ONSA, en el metro y en el Teleférico. Adquirir el paso rápido en cualquier estación de peaje y oficina principal del Fideicomiso RD Vial es rápido, fácil y simple. El kit viene con una recarga y un manual instructivo de cómo instalar el dispositivo. Puedes hacerlo tú mismo siguiendo los pasos del instructivo o acercarte a una estación de peaje. Así de fácil es el paso rápido, sin la necesidad de detenerte o usar efectivo. Es rápido, fácil y simple. Fideicomiso RD Vial. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme. Y el perfil de esta semana es la Procuradora Fiscal Danisa Cruz. Con ella hemos hablado interesantes temas sobre su función como directora del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio Público.
Y en este bloque me gustaría preguntarte, una preguntita un poco caliente, vamos a ver también si tiene que ver con los derechos humanos. Y es que con todos estos muñecos que arma la Policía Nacional, que intercambio de disparos, entre otras cosas, ¿ustedes no tienen que ver con eso? O sea, intervienen con relación al tema de los derechos humanos, porque Mercedes eso es lo que hace, defender a los delincuentes aquí. Bueno, realmente el tema es las llamadas acciones ilegales, que es el nombre con el que se conoce de manera legal o jurídica cuando hay los famosos intercambios de disparos. Evidentemente el Ministerio Público hace una investigación conjunta con la Policía Nacional. ¿Lo dejan así? Para investigar. No, porque nosotros hemos procesado, hemos hecho procesos contra incluso policías cuando se ha determinado que realmente no ha habido un intercambio de disparos, porque no es, o sea, el tema no es apoyar la impunidad, pero tampoco vamos a hacer que las cosas se hagan, si una cosa se hizo mal, tampoco vamos a apañar o apoyar cuando no se ha respetado el debido proceso. Cada fiscal que en su jurisdicción conoce de un tema de esta naturaleza debe hacer una investigación conjunta, y en el caso que haya méritos, es decir, que no se haya respetado el manual que existe de uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional o de cualquier agente, incluso hasta de un mismo fiscal, hay que hacer una investigación. Y nosotros somos un ente imparcial llamados a garantizar los derechos humanos. Por ejemplo, en este caso de las personas que, bueno, fallecieron, eso ocurrió como en 2 semanas, durante 2 semanas, perdón. Por ejemplo, que murieron en diversos destacamentos. No sé si recuerda el caso Naco, aquí donde este joven lamentablemente fue golpeado por la Policía Nacional. No sé si ustedes también intervinieron en ese sentido. Nosotros acompañamos, y de hecho en ese momento sugerimos a la magistrada como Departamento de Derechos Humanos que se hiciera una instrucción para que los fiscales supervisaran a los destacamentos y que verificaran el estatus, pero no es algo que era algo nuevo, porque la ley 133-11 establece que los fiscales están llamados a supervisar todos los destacamentos, centros de retención de personas, no importa el tipo que sea, están llamados a verificar el respeto de los derechos fundamentales. Y de ahí, de esos casos que ocurrieron en aquel momento, surgió una resolución, una instrucción general de la Procuradora, donde mandaba a los fiscales a supervisar los destacamentos y que este cumplimiento obligatorio para todos los fiscales. Nosotros acompañamos regularmente sociedad civil cuando tiene un caso de esa naturaleza, se comunica con el Departamento de Derechos Humanos y nosotros remitimos la denuncia a la fiscalía correspondiente y damos el acompañamiento. Pero no quedan impunes. Si nosotros podemos demostrar que ha habido un exceso del uso de la fuerza, se hace el proceso correspondiente y que esté establecido por la ley. Por ejemplo, el caso de Leslie. El caso de Leslie, que lamentablemente falleció en un momento donde, bueno, eso ocurrió en Boca Chica, no sé si recuerda ese caso, donde ella supuestamente chocó a un miembro de la Policía Nacional, él se devolvió y parece que sin querer supuestamente se le escapó un disparo. Pero también está el caso de los pastores de Villa Altagracia, que son casos donde lamentablemente han sido víctimas de la Policía Nacional. Y realmente esos casos, ¿qué ha pasado de aquí? los cuales yo trato nunca de, no me gusta hablar de yo los sé, pero casos. me refiero a si ustedes también participaron en la investigación. Nosotros no participamos en la investigación, pero sí damos seguimiento y sabemos, porque siempre cuando los organismos pasan hechos de esa naturaleza, los organismos internacionales requieren información al departamento y a la institución. Todos esos casos han sido procesados y sé que están ahora mismo en el aparato judicial. Las personas se encuentran cumpliendo una prisión preventiva o una condena, dependiendo del caso que sea. Y sé que nosotros como institución tratamos de dar lo mejor y de que se cumpla lo que establece la ley. Nosotros no vamos a apañar
lo que no sea respetando el debido proceso. Y lo que sí le puedo asegurar es que no hay temor de no importa quién sea, puede ser desde la persona con el perfil más bajo hasta el más alto. Si cometió un delito, nosotros como Ministerio Público estamos obligados a procesarlos, respetando siempre el debido proceso, haciendo las cosas de manera correcta, porque a eso es que estamos llamados, y sobre todo garantizándole el derecho a las víctimas, porque nosotros tenemos víctimas a las cuales tenemos que responder y a las cuales debemos. Ustedes tienen que ver con la Procuradora General de la República, o sea, ¿te llevas bien con la Procuradora General? Sí, Miriam obviamente, claro. Nosotros hemos venido trabajando desde el año 2004, hemos pasado varios procuradores y claro que sí, nosotros nos llevamos llevamos de manera muy conjunta un trabajo con la Procuradora actual, con la directora de persecución, con el director de cooperación jurídica internacional, porque en el Ministerio Público, como somos funcionarios de carrera, nosotros tenemos que trabajar y somos personas técnicas. Trabajamos con nuestros superiores y acatamos las órdenes y los procesos de transformación que sean necesarios para que se respete los derechos fundamentales y para que se respete el debido proceso. Por ejemplo, hay un tema, y yo sé que ustedes tienen que ver y que le han dado mucho seguimiento, y es el tema de los envejecientes, de que se garanticen los derechos humanos de los envejecientes en el país, que lamentablemente el llegar a cierta edad en República Dominicana, en este caso ya a partir de los 65 años, 70, 80 años, o sea, es tú pasar la 1001 en este país. O sea, los envejecientes en República Dominicana pasan la 1001 aquí. Y me gustaría saber tu opinión con relación a esto y el tema que ustedes le están dando seguimiento. Voy a explicarte un poquito de cómo nosotros, como Departamento de Derechos Humanos, llegamos a crear una fiscalía especializada para la protección y persecución de los delitos que afecten a los adultos mayores. Cuando se crea la unidad del Departamento de Derechos Humanos, nosotros se nos encomienda trabajar el acceso a la justicia de las poblaciones vulnerabilizadas. Dentro de las poblaciones vulnerabilizadas, ¿cuáles están? Podemos mencionar las personas adultas mayores, las personas migrantes, las personas con discapacidad, las personas LGBTIQ, tenemos también a las trabajadoras sexuales, los usuarios de drogas, los privados de libertad, todas esas personas y los niños, niñas y adolescentes en condición de calle. En ese momento decidimos que esas eran las poblaciones con las que íbamos a trabajar para el acceso a la justicia de esas personas, porque identificamos a través de alianzas estratégicas con instituciones como el Observatorio de Derechos Humanos, COIN, PNUD, Transa, o sea, diversas organizaciones, tenemos CONADIS, la Fundación Giselle Eusebio, Life Transforme, ADR, o sea, pudimos identificar CIMUDIS, que es el Círculo de Mujeres con Discapacidad, que todas estas poblaciones, de una forma u otra, necesitaban de una tutela judicial diferenciada y que necesitaban que los fiscales entendieran que cuando una persona de esta iba a ir a su jurisdicción, tenían que tratarlo de una manera distinta. Si es una persona con discapacidad y la fiscalía está en un segundo piso, usted tiene que bajar al primer piso. Claro que sí. Si usted no tiene ascensor, o esa sensibilidad también, porque lamentablemente no está esa empatía ni en esa sensibilidad. Por eso es que nosotros trabajamos en la sensibilización. Hemos dado diplomados, llevamos 7 diplomados sobre acceso a justicia a grupos en condiciones de vulnerabilidad para fiscales. Lo hemos hecho con USAID y lo hemos hecho con la Escuela del Ministerio Público, porque el tema hay que ponerlo en la palestra, porque yo te voy a ser honesta, hasta que tú no tienes una persona con discapacidad a tu lado
o una persona en condición de vulnerabilidad, o un envejeciente, o una persona con Tú vives de espalda a lo que ellos padecen. Sensibilizas. Claro. No te sensibilizas. Y yo te lo puedo decir por mí. Hasta que en el 2013 yo no conocí un caso. Yo estoy en el Ministerio Público desde el año 2004. En el 2013 yo conocí un caso de personas con discapacidad auditiva. Y fue el primer contacto que yo tuve con personas con discapacidad. Y yo decía, wow, pero a mí me da vergüenza que nunca a mí se me había ocurrido que las personas con discapacidad auditiva necesitaban de un intérprete del lenguaje de señas al momento de que fueran apresados. Fue un momento, o que cometieran, o que fueran víctimas. Fue un momento que me dijo, wow, tenemos que hacer algo por estas personas. Pero si yo no tengo una persona, si ese caso a mí no me llega, ni siquiera en la institución, nosotros lo comenzamos a tomar en cuenta. Porque tú no te das cuenta de las barreras. O tal vez de las necesidades que hay, de esas necesidades tal vez tan simples que para cualquier... O sea, tú no sabes. Y después que tú la conoces, no, espérate, déjame yo trabajar a favor de... Claro, y entonces tú vas escudriñando. Entonces, no solamente son las personas con discapacidad auditiva, también están las personas con discapacidad visual. Wow, ¿cómo tú le haces saber lo que está pasando si no te en braille el documento o no tiene la tecnología? O sea, tú te pones a hacer eso te llama a sensibilizarte con el tema de las barreras. Y las barreras no solamente son para las personas con discapacidad. También cualquier migrante de la nacionalidad que sea, cuando llega a poner una denuncia, o es víctima, o es imputado, y no tiene un intérprete de su lengua, tú tienes una barrera, porque esa persona no sabe. Pero imagínate que vaya un destacamento de aquí del país, que lamentablemente esos policías aquí atienden a la población cuando llega allí como quieran y ni siquiera te ponen la atención. Lo primero que tú encuentras es un policía con los pies así cruzados arriba de un escritorio. Ese recibimiento que aquí dan. No sé si ha cambiado, pero que yo recuerde, eso siempre aquí se ha visto así. Bueno, realmente nosotros por eso siempre hemos tratado de llevar el acceso a la justicia a todas las comunidades. Por eso existen las fiscalías comunitarias, existen las fiscalías ordinarias, existe nuestro departamento para que en caso de que ocurra un hecho de esa naturaleza, tú puedas poner tu denuncia. Y le voy a decir, inmediatamente ocurre un hecho de esa naturaleza, por una instrucción que dio la procuradora en septiembre del año 2023, que nos combina como Departamento de Derechos Humanos a dar a dar el acompañamiento a los fiscales, porque ella instruyó a los fiscales a que dieran prioridad a los casos de personas en condiciones de vulnerabilidad. Y detalló cada una de las poblaciones que ya yo he comentado que son los que nosotros trabajamos. Inmediatamente pasa un caso en una comunidad y necesitan un intérprete, me llaman a mí para que le haga las conexiones con CONADIS, con las organizaciones de sociedad civil que tienen muchas veces intérpretes que son con los que tenemos alianza, y eso nos permite garantizar que cualquier imputado, cualquier víctima que que sea parte de un proceso, pueda saber realmente de qué se le acusa y cuáles son sus derechos. Ok. Bueno, vamos a una breve pausa porque todavía tengo algunas interrogantes, pero también hay que hablar un poquito de ti. ¿Qué te parece? Vamos a la pausa, volvemos ahora. Llegó el tiempo de los bomberos en la República Dominicana. Que nuestros héroes, los bomberos, nos están cuidando siempre. Pero ese bombero que sale ese día a enfrentar un fuego necesita que las autoridades vengan de la mano con él. Porque ustedes no pueden continuar arriesgando su vida y no contar con un seguro de vida y accidentes. Y hoy para nosotros es un grato placer poder decir que junto al Ministerio de Interior y Policía decidimos otorgar una cobertura amplia a todos los cuerpos de bomberos del país. Yo quiero anunciar que le vamos a entregar hoy 500 teléfonos, y esos teléfonos van a tener internet y minutos pagos por el Ministerio de Interior y Policía, que tendrán transporte gratis en la ONSA, en el metro y en el territorio.
Adquirir el paso rápido en cualquier estación de peaje y oficina principal del Fideicomiso RD Vial es rápido, fácil y simple. El kit viene con una recarga y un manual instructivo de cómo instalar el dispositivo. Puedes hacerlo tú mismo siguiendo los pasos del instructivo o acercarte a una estación de peaje. Así de fácil es el paso rápido, sin la necesidad de detenerte o usar efectivo. Es rápido, fácil y simple. Fideicomiso RD Vial. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme. Y el perfil de esta semana es la Procuradora Fiscal Danisa Cruz. Con ella hemos hablado muchísimos temas, sobre todo ella, que es la directora actual del Departamento de los Derechos Humanos del Ministerio Público. Y me quedé con algunas interrogantes, pues vamos a hablar ya en este bloque final sobre ti, no te me vas a escapar, Danisa. Entonces, vamos a hablar con relación al tema de los envejecientes. Para mí es un tema de mucha sensibilidad por mi padre, por mi fenecido padre. Yo sé que tu padre también fue una persona ya de edad mayor. Y no sé, ¿cómo es el trato, por ejemplo, de los envejecientes aquí, por ejemplo, en ese tema de los asilos que hay aquí, que hay tantas denuncias de maltrato a los envejecientes, de que no se le da el seguimiento, no se le da una calidad humana, no se dignifica al envejeciente en el país? Y me gustaría saber si te han llegado casos, si ustedes han tenido que intervenir en este sentido. Mira, Lorena, yo lo primero que debo decir que yo creo que nosotros tenemos que darle gracias a Dios de que nuestros padres pudieron estar con nosotras bajo nuestro cuidado, nuestro cariño, nuestro amor, hasta su último respiro. Porque yo de pensar que yo hubiese tenido que llevar a alguno de mis padres, que los dos están hoy fallecidos, lamentablemente, a un asilo, a un hogar, me hubiese partido el alma, realmente, porque yo creo que los adultos mayores deben de permanecer en el seno de su hogar. Porque por más que tú vayas a un asilo, que quieras tenerlo de una manera digna, no es lo mismo que estén con las personas que quieren, que los cuidan con amor, con paciencia. Porque muchas veces las denuncias que nosotros recibimos es que los cuidadores a veces no tienen la paciencia para trabajar, ni la capacidad para trabajar con adultos mayores. Y sobre todo con aquellos que, gracias a Dios no fue nuestro caso, que tienen algún tipo de demencia. Porque no hay una cultura de que esas personas se puedan integrar a la sociedad, y realmente la idea siempre es que estas personas puedan encontrar el equilibrio y puedan volver a sus hogares. Eso debería ser la ilusión que pueda tener una persona que se ve en la necesidad de llevar a un adulto mayor a un hogar permanente, que así es que nosotros le llamamos, que acojan adultos mayores. Aquí realmente se le da el trato a los adultos mayores en estos hogares de paso que hay en el país. O sea, mira, en las residencias de día, que son las residencias que son como los daycare de los adultos mayores, entiendo que se está haciendo el esfuerzo por parte del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente para que ellos puedan pernoctar, que puedan hacer actividades diferentes y que puedan realmente ser tratados con dignidad. Donde existe más peligro es en los hogares, en los hogares que son permanentes, porque ahí los adultos mayores salen. No, y son hasta abandonados por la familia. Por las familias, no tienen esa supervisión. Cuando un adulto mayor está en un hogar y se nota que no tiene familia, muchas veces son tratados con cierta discriminación o con cierto dejo,
Y eso es muy importante, que nosotros le demos seguimiento a nuestros adultos mayores. Hemos tenido casos en que hemos tenido que cerrar centros aquí en el país, realmente en el interior del país, sobre todo aquellos que recibían personas con discapacidad psicosocial, pero no porque haya una mala intención de la que dirigía, sino, por ejemplo, porque no tenía las herramientas necesarias. El tema de la discapacidad psicosocial y sobre todo de la salud mental aquí es un tema muy delicado todavía, y yo creo que hay como mucho tabú todavía con ese tema. Y nosotros mismos nos da vergüenza decir, ay, yo fui a terapia. O sea, no, hay un tema de muchos tabúes y hay un tema de que post pandemia todas estas enfermedades, las ansiedades, la depresión, el estrés y demás se acrecentaron, se incrementaron, y realmente hay muchas personas que tienen condición de salud mental en la calle y no lo sabemos. Cara vemos, salud mental no sabemos. Exactamente, pero es un tema que es costoso, es un tema que necesita compromiso, tanto de los que son de los psiquiatras, psicólogos, del sistema, de todos nosotros como sociedad. Se necesita un compromiso con el tema de salud mental. Por ejemplo, y con los adultos mayores, y que quiero volver a lo que me preguntaste de manera inicial, hay muchas violaciones, no solamente en los asilos, sobre todo en las familias. En las familias, en el seno familiar. En el seno familiar se da abuso cuando quieren que los adultos mayores tomen decisiones, vendan sus casas, venden sus enseres, vendan la tierrita que tienen para que los hijos hereden en vida. Hay muchos abusos también cuando hay negligencia por parte de los cuidadores de los hijos, que no le quieren pagar manutención, que no le compran sus medicamentos. Todo ese tipo de situaciones lo vemos. Y también, como yo dije en una ocasión, los adultos mayores son muy propensos a que sean víctimas de hechos violentos. Sí. Robos violentos, violaciones, todo este tipo de situaciones, porque son poblaciones vulnerables. Por eso es que nosotros hemos tenido que hacer una fiscalía, o sea, una unidad dentro del Departamento de Derechos Humanos para dar acompañamiento y concienciar a nuestros fiscales de que además de la ley 309, de lo que establece el Código Penal, existe una ley, la 352-98, que especifica cuáles son los derechos que tienen los adultos mayores, y que aunque realmente en el Código Penal no hemos podido, no está contemplado en el Código Penal, y la ley 352-98 necesita ser modificada, constitucionalmente está establecido una protección especial para los adultos mayores. Así es. Tú sabes que hablando de este tema de que ustedes han intervenido los hogares, pero ya en el interior, ¿verdad? Donde los envejecientes... Y aquí también hemos ido aquí en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo a hacer visitas sorpresas. Okay. Por ejemplo, con relación al tema de los niños, que a veces son abandonados, y hay hogares que los reciben y los padres los llevan y ya se olvidan de ellos, lastimosamente. ¿Ustedes también han recibido denuncias, por ejemplo, de que hay maltrato, abuso? ¿Usted tiene que ver con eso o ya pasa al Tribunal de Niños y Adolescentes? Yo sí, cuando nosotros como derechos humanos, como yo estaba diciendo en una clase que estaba dando, como derechos humanos nosotros tenemos que evitar la revictimización de las personas. Si me llega una denuncia de esta naturaleza, yo me contacto inmediatamente con la magistrada Olga Diná, que es la directora de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, y la pongo en conocimiento de lo que he recibido de denuncia, remito a la persona a esa dirección para que se haga la investigación pertinente. Y con todo el respeto, ¿y a Olga Diná le importa esos temas? Porque yo veo que ella no hace nada, sí, claro, como que ella no se pronuncia ni nada. Claro que sí, ella es muy trabajadora. Olga Diná. Súper trabajadora. Pero ella tiene entonces que buscar a alguien, con todo el respeto, tú sabes, que le haga una buena comunicación, o sea, que muestre lo que está haciendo, porque para mí, te digo la verdad, Olga Diná no ha hecho nada con relación a la niñez. Que realmente nosotros como Ministerio Público no estamos llamados
a estar haciendo relaciones públicas ni no nada por haciendo el relaciones estilo, públicas, sino los casos que le lleguen, pero que uno sabe que, por ejemplo, que muestren su posición. Y nosotros no estamos llamados a en el caso del pelotero fue que yo la vi. a dar respuestas públicas, porque para eso están los procesos. Nosotros trabajamos, hacemos nuestras medidas de coerción, se hacen los procesos, se hace, y nosotros trabajamos a través y opinamos a través de los dictámenes y de los procesos que llevamos. No somos muy dados a estar en medios de comunicación, como tú podrás saber, y como ya yo te he comentado. Fui privilegiada, porque realmente nosotros estamos llamados a trabajar, nos pagan por eso, para trabajar, y realmente no es muy dado tú ver a un ministerio público dando declaraciones, sobre todo de casos que estén en investigación, porque existe el Código Procesal Penal establece que uno no puede dar ningún tipo de declaración ni de información mientras un caso esté en un proceso de investigación. El artículo 290 del Código Procesal Penal así lo establece. Vamos a hablar un poquito de ti. Ya vamos a dejar las funciones del departamento. Danisa, tú eres joven, procuradora fiscal. Tú eres muy joven para ser procuradora fiscal. Cuéntame de eso. Ay, no te quiero ni contar, no te puedo ni decir. ¿Tú has sido privilegiada, apadrinada o no? Todo lo contrario, una mujer trabajadora que por su capacidad, que yo sé que es así, ha llegado a tu posición. Bueno, te cuento que yo llegué, me gradué en el año 2004 de la Universidad Iberoamericana, UNIBE. Empecé a trabajar antes de graduarme. Y en el año 2005 concursé para poder ser hoy fiscalizadora en un concurso de oposición, para yo poder optar para ser fiscalizadora, que era el escalón más bajo que tiene un ministerio público. Y así he ido trabajando, fui creciendo. Primero entré a la Procuraduría como abogada asistente del Departamento de Extradiciones y Asistencia Jurídica Internacional. O sea, que tú has cogido tu lucha. No, pero que el primer día, la primera semana que yo llegué a la Procuraduría, lo primero que me encontré fue con un extraditable. Yo que siempre había dicho, a mí no me gusta el derecho penal, porque yo no nací y efectivamente Dios, cuando tú dices que tú no quieres una cosa, ahí te la pone. Eso es lo que te pone. Cuando yo he visto que llevan a este caballero, que me voy a reservar el nombre, del extraditable, que estaba incluso guardando prisión, que lo llevan con ametralladoras, con los SWAT y demás, con casco. Yo decía, Dios mío, esto no es para mí. Y llegué a mi casa diciéndole, ay papi, yo creo que yo voy a renunciar, porque realmente eso no es para mí. Y al final, Dios me enseñó que Él te pone en los lugares correctos, en el momento correcto, para demostrarte que cuando tú crees que no tienes la capacidad, Él te capacita. Tú no eras todoterreno. Él te capacita para lo que tú crees que tú no tienes capacidad, cuando Él te va a poner en un lugar. Entonces, pero en la Procuraduría yo he trabajado en todos los departamentos, he trabajado todo. O sea que tú has escalado de acuerdo a tu experiencia, tu inteligencia y tu capacidad que tú has mostrado. Bueno. Que sea que a pesar que usted ve ese rostro joven y bello, o sea, una mujer trabajadora inteligente detrás. Bueno, yo puedo decir que yo he entregado mi vida a mi institución, lo he hecho, y no saquen cuenta que yo era casi menor de edad cuando entré a la Procuraduría. Yo tengo 20 años, voy a cumplir 20 años en el Ministerio Público. Wow. Y es lo único que yo he hecho. Trabajar en el Ministerio Público de sol a sol. Si hay que trabajar fines de semana, si hay que trabajar, yo no le digo que no, porque yo creo que soy de las pocas personas que ama lo que trabaja. Que yo puedo decir que mi trabajo es mi hobby. Y los fiscales se dan aquí su teteíto, salen, se dan su traguito. ¿Cómo es la vida de un fiscal? No tiene que estar bajo perfil porque se puede encontrar una persona que tal vez ustedes realmente me hacen falta, lleva un caso. Realmente me hace falta ir a una discoteca, porque yo recuerdo, y voy a comentar,
cuando yo estaba en la universidad, a mí me gustaba mucho estar en el medio, tú sabes, y que si ir a tal sitio o al otro sitio. Y recuerdo que en el año 2005 tuve una experiencia que el procurador de entonces me dijo, mira mi hija, ya tú elegiste estar en esta carrera. Yo te recomiendo que lo que tú hacías antes de estar en el medio, no sé qué, tiene que bajarle el perfil, porque aquí lamentablemente usted es una funcionaria pública y se debe a la sociedad. Y te puedes encontrar con cualquier situación en la calle y eso también implica la institución. Exacto, y tú no sabes también, una persona enojada contigo por un caso, se aprovecha de un seguimiento. No sabes, ahora mismo tú no sabes quién es quién. Sí. Entonces nosotros lamentablemente realmente tenemos una vida muy limitada. Para ir a un sitio tenemos que saber quiénes pueden estar ahí, con quién nos podemos juntar, porque aquí con estas redes sociales cualquier foto, cualquier situación te daña tu carrera. Y yo recuerdo que hubo una ocasión que nos mandaron una comunicación que los ministerios públicos teníamos que verificar los lugares a los que íbamos. La foto que tú subes. Sí, eso fue en un momento en que hubo como una crisis por un fiscal que fue a un lugar público y llamó mucho la atención. Y a partir de ahí yo entendí que no hay necesidad de uno buscarse situaciones. En el medio, ¿verdad? Claro. Si tú puedes compartir en una casa con una persona, si puedes compartir en un restaurante, algo bajo perfil. Y claro, porque uno no sale a la calle a hacerlo mal hecho, pero tú no sabes en qué está la otra persona. Y uno tiene que, yo entiendo que uno tiene que ser prudente en la vida. Claro que sí. Que la prudencia es la madre de todas las virtudes. Así es. Para finalizar, tú sabes que Denisa, tú eres una mujer que ha sido muy procesada. Has tenido pérdidas familiares muy fuertes. Primero tu hermana, después tu madre. No quiero hablar de este tema porque nosotros tenemos como esta empatía por tu padre y el mío. Y el último fue tu padre. ¿Cómo tú has podido soportar y cómo tú has podido seguir hacia adelante? No me hagas llorar, por favor. Yo creo que solamente la fortaleza que da Dios puede permitirme hoy estar aquí sentada, seguir trabajando, saber que yo tengo un propósito en la vida y que por eso Papá Dios me ha procesado tanto y sobre todo darle gracias, poder dar gracias a Dios por los padres que me dio, por la hermana que me dio, porque por ellos yo soy lo que soy hoy. No, y yo también soy así. Ay, Dios mío, ¿y qué es esto? ¿Para qué yo hice esta pregunta? Yo le debo también todo a mi papá. Todo a mi papá. Todo. Dios, bueno, primero Dios. Primero claro. a Dios. Y después a mi papá. Mis padres dieron lo que ellos no tenían para que mis hermanas y yo fuéramos a alguien hoy en la sociedad. Y su ejemplo de integridad, de responsabilidad, de honestidad, es lo único que yo puedo, fue el único legado que ellos pudieron darnos a mi hermana y a mí. Realmente yo me siento orgullosa de la familia de donde vengo, muchas gracias, de los padres y la familia que me dio, pero sobre todo de ser una hija de Dios. Amén. Que en medio de sus procesos, el Señor siempre me mostró su mano. Amén. Y me la sigue mostrando, porque dice un salmo que los que siembran llorando, cosechan en regocijo. Amén. Así que yo tengo la esperanza y sigo trabajando para poder ayudar a los demás, porque además de que consolar consuela, yo creo que trabajar y apoyar a los demás es la misión que Dios tiene para mí en la vida. Apoyar y trabajar por los demás para que vivan en un mundo más justo. Denisa, gracias por haber estado con nosotros y yo entiendo, porque uno tiene, una señora una vez me dijo, las pruebas Dios te las manda porque sabe que tú la vas a soportar. O sea, es como muy fácil decirlo y uno no lo entiende en el momento.
pero yo creo que el Señor te ha ido preparando. ¿Tú sabes por qué? Porque a través de ese dolor y ese sufrimiento, tú has tenido tal vez la empatía, has tenido la entrega, y eso es lo que el Señor quiere que a través del departamento que tú estás, como tú tratas con diferentes personas, envejecientes, niños, entre otras cosas, tú puedas tener esa empatía y al final en cuenta tú puedas hacer lo que tengas que hacer. O sea, todo este dolor no ha sido una casualidad. Yo sé que el Señor tiene un propósito y sé que vas a llegar muy lejos en este sentido. Y de verdad, yo siempre lo digo, cuando yo veo mujeres talentosas como tú, con esa resiliencia y ese propósito de vida, me hace sentir sumamente orgullosa porque estás en un puesto a tu corta edad, porque eres una mujer sumamente joven, no voy a decir qué edad, pero es muy joven. Y yo sé que ha sido por tu trabajo, por tu sacrificio y tu capacidad. Y yo sé que Dios te tiene grandes cosas. Lo único que yo te puedo decir, Lorena, es que la gloria siempre tiene Amén. que ser de Dios. Para Dios. Y así, eso es mi lema en la vida, la gloria siempre sea Amén. de Dios. De verdad que ha sido una entrevista muy hermosa. He tenido mucha empatía con algunos temas y sobre todo contigo por situaciones similares que nos ha pasado. Es decir, que de verdad, gracias, para mí ha sido un honor tenerte aquí y espero tenerte pronto, nadie sabe, con otra posición. ¿Aspira más adelante a ser procuradora de la República? Nadie sabe. Bueno, lo que Dios tenga para uno, como yo dije con anterioridad, a veces uno cree que no está capacitado, pero Dios te capacita cuando te va a llevar a una posición. Y yo soy una sierva del Señor, soy una empleada pública, una funcionaria pública, y donde Dios me ponga, ahí yo daré lo mejor de mí, siempre para su gloria y su honra. Bueno, muchísimas gracias, querida. Yo espero. Y a ustedes vamos a una pausa. Llegó el tiempo de los bomberos de la República Dominicana. Que nuestros héroes, los bomberos, nos están cuidando siempre. Pero ese bombero que sale ese día a enfrentar un fuego necesita que las autoridades vengan de la mano con él. Porque ustedes no pueden continuar llegando su vida y no contar con un seguro de vida y accidentes. Y hoy para nosotros es un grato placer poder decir que junto al Ministerio de Interior y Policía decidimos otorgar una cobertura amplia a todos los cuerpos de bomberos del país. Yo quiero anunciar que le vamos a entregar hoy 500 teléfonos, y esos teléfonos van a tener internet y minutos pagos por el Ministerio de Interior y Policía, que tendrán transporte gratis en la ONSA, en el metro y en el teleférico. Adquirir el paso rápido en cualquier estación de peaje y oficina principal del Fideicomiso RD Vial es rápido, fácil y simple. El kit viene con una recarga y un manual instructivo de cómo instalar el dispositivo. Puedes hacerlo tú mismo siguiendo los pasos del instructivo o acercarte a una estación de peaje. Así de fácil es el paso rápido, sin la necesidad de detenerte o usar efectivo. Es rápido, fácil y simple. Fideicomiso RD Vial. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Bueno, hemos llegado al final, señores, de esta interesante entrevista con el perfil de esta semana, Danisa Cruz, procuradora fiscal y directora del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio Público. Señores, me hizo llorar, sobre todo por la empatía de algunos temas que ella está realizando de este departamento. Ustedes vieron una mujer que ha sido muy procesada con relación a su familia, pero yo sé que Dios detrás de todo siempre tiene un propósito, y yo sé que ella es una mujer con un propósito muy grande que Dios tiene aquí en la tierra. Así es que de verdad me enorgullece ver mujeres cada vez más empoderadas, no tan solo en la política, sino también en la justicia, y que yo sé que Dios más adelante la va a llevar a ella a otra posición más grande
que la que ella tiene. Así que ha sido un placer el yo poderla tener aquí en esta semana. Así es que a ustedes, los protagonistas, gracias por su sintonía y será hasta la próxima semana en otra entrega en Perfiles con Lorena Erasme. Hasta entonces.